Entonces, ¿qué habíamos visto nosotros? O sea, decíamos que con el método de voltage clamp, ¿verdad? Era posible registrar las corrientes, ¿verdad? Las corrientes, perdón, en el caso de las corrientes de sodio entrantes que se inactivan, pero también en un momento dado pueden ser salientes, dependiendo del potencial de membrana. Pero nos enfocamos mucho en las de potasio, porque decíamos era más fácil entender las de potasio. Las de potasio son corrientes que tienen, pues es una corriente saliente todo el tiempo, ¿verdad? Que en el tiempo, ¿se acuerdan? Llega hasta un punto estable, ¿verdad? Estas corrientes, de acuerdo a la ley de Ohm, ¿se acuerdan? Podíamos transformarlas en conductancias, ¿verdad? Le damos las conductancias de potasio. Estas conductancias que cambian en el tiempo, ¿sí? Son unas curvas sigmoideas que, que llegan a un máximo, es decir, la máxima conductancia posible, que le llamábamos la conductancia máxima de potasio en estado estable, ¿verdad? Que es este punto de acá. Pero esta curva en general es la conductancia máxima de potasio, ¿sí? Y decíamos que estas curvas normalizadas que estaban estas curvas que estaban en Siemens, milisiemens, es decir, lo que sea, las podemos normalizar, ¿de acuerdo? Estas curvas las podríamos normalizar en conductancias que estuvieran escaladas a la máxima conductancia, de 0 a 1. Entonces podríamos tener ahora conductancias normalizadas, ¿ah? En donde la máxima conductancia, ¿sí? Esta máxima conductancia, o más bien todas las conductancias, todas estas conductancias de potasio, ¿sí? Podrían ser expresadas en términos de un parámetro que denominamos n, ¿sí? Y decíamos que n a la cuarta, son 4 esto, es igual, pues, a estas conductancias entre la conductancia máxima de potasio, ¿verdad? Que era esta máxima de acá, esta de acá, la conductancia de potasio máxima. Esta. Entonces, cada curva, ¿sí? Podría ser expresada en términos de su conductancia máxima y entonces lo que tenemos es conductancias normalizadas que denominábamos N, ¿verdad? Y esta N, aquí está mostrada como N a la cuarta, era a la cuarta porque era una función que tenía una pancita, ¿se acuerdan? Y que más o menos la función que la describe es algo así como 1 menos e a la menos t sobre tau n, ¿verdad? Y elevado a la cuarta, ¿verdad? Y entonces, este parámetro n, que le llamamos el parámetro de compuerta, ¿sí? Pues está en función del tiempo y tau n era el tiempo para cada curva en el cual se alcanza para cada curva el 63% de la conductancia final, que ¿cómo le llamamos a esas conductancias finales? ¿Quién me lo recuerda? Infinito. Les llamamos infinito, ¿verdad? Pero estas conductancias al infinito, pero le llamamos también como conductancias en estado estable, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces ahora sí podemos tener una, digamos, en términos de la máxima conductancia de potasio expresada como N, ¿verdad? Una curva, ¿sí? De esta conductancia máxima que
pudiera, o cada una de estas conductancias pudiera expresarse, ¿sí?, en términos de este parámetro n a la cuarta, ¿sí? Entonces, nosotros quisiéramos cada una de estas conductancias, ¿sí?, cada una de estas conductancias, ¿sí?, las pudiéramos expresar en términos de n, pues entonces esta conductancia sería igual, si despejamos de acá, pues n a la cuarta por la conductancia máxima de potasio, ¿verdad? Es decir, simplemente despejamos esto, ¿verdad? Es decir, n son estas conductancias normalizadas, y entonces ahora ya no vamos a hablar de conductancias, vamos a hablar de lo que denominamos parámetro n, de las ecuaciones de Hawking-Huxley, el parámetro n, ¿sí?, de estas, de las ecuaciones de Hawking-Huxley. ¿Y qué es n? Con eso concluimos la vez pasada. Pues n es la conductancia máxima, las conductancias de potasio normalizadas, ¿sí? Entonces, ya ahora tenemos un parámetro n que representa a esas conductancias que obtenemos a partir de las corrientes de potasio, que son las que podemos registrar experimentalmente, ¿sí? ¿Hasta aquí tendríamos alguna duda? Para expresar una curva normalizada, ¿sería n cuarta o simplemente n? No. O sea, bueno, tendríamos que elevar a la cuarta todo este parámetro para poder modelar, digamos, el comportamiento de estas conductancias, ¿no? Entonces, tiene que estar elevado a la cuarta, sí. Decíamos que si no se elevaba a la cuarta, por ejemplo, como veíamos con la carga del capacitor, estas curvas son diferentes, ¿se acuerdan? Estas curvas tienen una forma de este tipo, sin la pancita famosa, ¿no? Entonces, por eso tiene que estar elevado a la cuarta para poder simular o modelar esta conductancia. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, continúo. Entonces, este parámetro n, digamos, ¿no? Este parámetro n, ¿sí? Entonces, tiene, por supuesto, un momento en el tiempo en el cual se estabiliza y le llamamos n infinito, ¿verdad? Y ese n infinito, ¿sí?, que representa de alguna manera, decíamos, vamos a llamarle ya ahora sí, la cinética, ¿sí?, la cinética de la cinética de los, vamos a llamarle de una vez así, canales de potasio, ¿sí? La cinética de los canales de potasio. ¿Sale? Y entonces, lo que decíamos desde la vez pasada, un poco le introducíamos, es que este parámetro n va cambiando, ¿sí?, en el tiempo, es decir, depende del tiempo, va tomando diferentes valores, digamos n1, n2, n3, etcétera, hasta llegar hasta n infinito, ¿verdad?, en un tiempo infinito. Y entonces pudiéramos definir que el tiempo en el estado estable, ¿sí?, vamos a llamarle aquí este tiempo, voy a ponerle una salud, este tiempo, ¿sí?, en el estado estable, pues cambia con respecto a este tiempo de acá, cero, ¿verdad? Voy a poner aquí asterisco. Y entonces, pudiéramos pensar, o pudiéramos pues sí, pensar que si hablamos de esta cinética de canales o de compuertas o de lo que sea por los cuales fluye potasio, pues en este lugar de aquí, ¿sí?, como está normalizado, pues le pudiéramos denominar la probabilidad, ¿sí?, la probabilidad
de que estos canales o estas compuertas, o como le quieran ahorita llamar, la probabilidad de estar cerrados, ¿verdad? Y aquí, pues, si pensamos en eso, pues la probabilidad de estar abiertos, ¿verdad? Y entre estar cerrados y abiertos, ahorita nosotros sabemos que eso cambia, es decir, que la magnitud de las corrientes depende de cuántos canales, pero si lo pensamos en términos globales de la célula, pues tenemos que esta corriente es máxima o puede ser mínima, cero, ¿sí? Y que este cambio de N1 a N2 a N3, que va ocurriendo paulatinamente, pues sería como una compuerta, lo tengo acá, voy a pasarme, ahí estamos, déjenme minimizar a los de Zoom para que nos veamos todos. Ahí estamos. ¿Cómo los quito? ¿Es este? Sí, ok. Entonces, tenemos nosotros entonces que este parámetro n, ¿sí? De aquí, pues es como una compuerta que gradualmente va, digamos, abriéndose, ¿verdad? Y tenemos, como yo les decía, la probabilidad de estar cerrado o abierto. Y entonces vamos a denominarle así, ¿no? Vamos a denominarle 1 menos n, ¿verdad? 1 menos n a la probabilidad de estar cerrado, ¿verdad? Es decir, cuando todo esto está de color, pues, color que es, no sé, durazno, ¿verdad? O bien, n, la probabilidad de estar abierto. Entonces, esta compuertita va gradualmente desplazándose para estar totalmente abierta, ¿verdad? Digamos, cuando todo esto fuera azul, o bien cuando todo está cerrada. Y este cambio gradual, ¿sí? Pues entonces podemos denominarlos, son en realidad probabilidades, ¿sí? Y vamos a denominar 1 menos n a la probabilidad de estar cerrado y n, por supuesto, cuando adquiere este valor de 1, el 100%, pues la probabilidad de estar abierto. Y esto se parece, yo les decía desde la clase pasada, mucho a lo que denominamos la ecuación de reacción de primer orden. O sea, aquí quiero que sean muy ordenados con sus apuntes, los que tomen apuntes, para que me vayan siguiendo, porque yo tengo aquí mucha información, pero quiero que la sigamos en orden, ¿sí? Si no, se pierde. Entonces decíamos que se parece a la ecuación de reacción de primer orden, es decir, si algo A se transforma en B, ¿verdad? Con una velocidad particular que le llamamos alfa, ¿verdad? Pues entonces estas probabilidades de estar cerrados o abiertos van cambiando, es decir, de 1 menos n va a transformarse a n con una cierta velocidad, una cierta tasa, alfa n, ¿verdad? Pero también puede cambiar de estar abierto a cerrado con una velocidad beta n, ¿sí? Y esto se llama ecuación de reacción de primer orden. ¿Sí? Muy simplificada, y en la cual su solución, es decir, cómo cambia n, aquí, enfóquense aquí todos, me ven todos, en esta parte de acá, cómo cambia n, y cómo cambia n respecto al tiempo, es decir, cómo n va cambiando en el tiempo, es decir, la probabilidad de estar abierto va gradualmente aumentando, pues va a ser de acuerdo a esta ecuación de reacción de primer orden, que es una ecuación diferencial que dice que alfa n por 1 menos n más beta n por n es igual a esta tasa de cambio, ¿sí? Es decir, esta tasa de cambio es la suma de estas probabilidades multiplicadas por
las velocidades de reacción. ¿Sale? ¿Queda claro? Ahora, esta ecuación diferencial ahorita no la vamos a resolver, pero acuérdense que la solución de una ecuación diferencial, ¿qué es? Una función, ¿verdad? Cuando nosotros resolvemos esta función, pues nos dice cómo se comporta n respecto al tiempo, ¿verdad? Nos relaciona n respecto al tiempo. ¿Vamos bien allá en Zoom? Me interrumpen, por favor, si necesitan. ¿Sale? Y bueno, a tiempos grandes, decíamos en n infinito, perdón, cuando el tiempo es muy grande, digamos, llamamos n infinito, ¿verdad? O sea, la diferencia de n infinito con respecto del tiempo, pues ya es cero, ¿verdad? O sea, n ya no cambia. A tiempos muy grandes, n se mantiene estable y ya no cambia. Se mantiene en cero. Es decir, su derivada, ¿se acuerdan? La derivada que es la pendiente, ¿verdad? De la curva, la pendiente instantánea de las curvas. Si yo saco aquí la pendiente instantánea de cada segmento de la curva, ¿verdad? Cuando a tiempos muy grandes, esta pendiente es cero, es decir, la derivada es cero, o bien el cambio, esta tasa de cambio de n con respecto del tiempo ya es cero, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, entonces quiere decir que esta dn en el tiempo, a tiempos cuando la n es infinito, pues va a ser igual a esta derivada que ya teníamos, ¿verdad? Es decir, alfa n por 1 menos n infinito, ya no 1 menos n, sino 1 menos n infinito, porque está en un tiempo particular, un tiempo infinito, más beta n por n infinito va a ser igual a 0. Solo en estas condiciones, solo al final, cuando se alcanza el estado estable, ¿sí? La derivada de n infinito con respecto del tiempo es 0, y entonces, por lo tanto, alfa n por 1 menos n infinito más beta n por n infinito es igual a 0, ¿no? Y de aquí, si hacemos un poquito de álgebra, todos por favor en su libreta, ¿sí? Todos por favor en su libreta, pues tenemos nosotros que vamos a quitar estos paréntesis. Alfa n por 1, pues alfa n, ¿verdad? Alfa n por 1, alfa n. Alfa n por n infinito, pues alfa n por n infinito, ¿está? Y el otro se queda igual, beta n por n infinito, y esto es igual a 0. Simplemente quitando estos paréntesis de acá. ¿Sí? Espero que todos me sigan. Y entonces, de aquí podemos factorizar las n's infinito. Todos háganlo, por favor. Si factorizamos las n's infinito, vayan haciendo, pues tendrían que llegar a este valor, o perdón, a esta ecuación. ¿Sí? A esta expresión algebraica. N infinito que multiplica a beta n, aquí está, n infinito, digo menos alfa n, porque aquí está, n infinito está multiplicando a ambas, ¿no? A alfa n y a beta n, ¿verdad? Más alfa n, acá hay un truco de los signos, espero que todos lo chequen, ¿sí? Y es igual a 0. Y si despejamos, todos háganlo, tendrían que llegar a esta expresión, a la que está marcada como ecuación 4. Todos, por favor, traten de llegar a esa ecuación, simplemente haciendo el álgebra correspondiente. Y tienen ustedes que n infinito, que es la famosa ecuación 4 de Hodgkin-Huxley, n infinito, van a decir, ¿por qué no fue la 1? Bueno, pues porque empezamos con la 4. Era más fácil para mí explicarles. N infinito es igual a alfa n dividido entre alfa n más beta n. ¿Sí? ¿Sale?
¿Todos lo tienen? Es decir, la conductancia, ¿sí? La conductancia en estado estable del potasio, otra vez este es potasio, ¿se acuerdan qué pasó? La conductancia del potasio en estado estable, ¿sí? Se puede expresar en términos de las velocidades de reacción de esta ecuación de primer orden, ¿sí? Ahora dicen ustedes, bueno, pues ¿cómo vamos a saber ahora cómo sacar alfa n y beta n, verdad? ¿Qué es alfa n y beta n? Son unas cuestiones como muy abstractas, no podemos medirlas. Bueno, vamos para allá, ¿sale? Pero esta es la ecuación 4, es decir, es una expresión que nos relaciona la conductancia máxima en términos de las velocidades de reacción de esta ecuación de primer orden, que lo único que nos dice es cómo cambia n, ¿sí? Respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todos? ¿Allá en Zoom? ¿Están de acuerdo? Sí, n infinito es exactamente la probabilidad de abertura máxima, exactamente. Entonces, si se fijan, en esta expresión, simplemente aquí es importante, en esta expresión, para que este n infinito sea 1, porque acuérdense que es su valor máximo 1, ¿qué valor tiene que tener beta n? 0, ¿verdad? O sea, es decir, de aquí, para que n infinito sea igual a 1, entonces beta n tendría que ser 0, ¿verdad? Es decir, si eso es 0, pues esto es 0, y entonces alfa n entre alfa n va a pasar 1. ¿Todos están de acuerdo con eso? Es decir, para que, ¿no? O sea, para que n infinito sea 1, es decir, alcance el valor máximo, la conductancia sea máxima, es lo más importante que quiero que entiendan, ¿no? El concepto. Para que la conductancia de potasio sea máxima, no debe de haber nada que impida al canal cerrarse. ¿Están de acuerdo? Porque ¿qué es beta n? Fíjense, aquí está. Beta n es la velocidad de reacción en el sentido opuesto, es decir, es un parámetro que nos dice con qué velocidad pasa del estado abierto al cerrado. ¿Sí? Aquí abierto, aquí cerrado. Entonces, no debería de haber nada que impida pasar de abierto al cerrado. ¿Verdad? Y eso es beta n. Beta n es lo que permite que pase de estar abierto a cerrado. Pero en este caso, para que sea 1, pues entonces alfa n, beta n tiene que ser 0. Que nada le impida al canal estar cerrado. ¿Vamos bien? Seguros, todos, allá en Zoom. Ok, no estoy viendo caras, estoy pensando que Sí, todo bien. todo bien. Bueno, muy bien. Profe. Sale, cualquier cosa me interrumpe. ¿Ok? Ok. Punto y aparte. Seguimos. Necesitamos ahora, si se acuerdan, un aspecto que lo voy a poner aquí abajo. ¿Se acuerdan que era algo así como, la función era como que n era igual a 1 menos e a la menos t sobre tau n a la cuarta, algo así, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos, pues, n infinito, ¿no? Expresado en términos de esta ecuación de primer orden. Vamos a hacer un punto y aparte y ahora vamos a tratar de ver cómo se relaciona tau, porque ya lo vimos en estado estable, pero finalmente, ¿con qué tasa alcanza ese estado estable? Es importante. Es decir, puede ser muy rápido, ¿verdad? Y alcanzarlo antes, o muy, muy lento, ¿verdad? Bueno, pues tau n es
el parámetro que regula el ascenso de la función exponencial, ¿verdad? Ya lo sabemos. Entonces, sí. La n está al lado de tau, o sea, que multiplica tau es la misma que la n a la que tengo la Se llama tau n porque acuérdense que n tiene que ver con las conductancias de potasio. Siempre que aparezca el parámetro n, se refiere a las conductancias de potasio. ¿Sale? Nada más. Ahorita, después para la de sodio va a haber otros parámetros que no se llaman n, se llaman de otra manera. Pero hasta le llamaron n, escogieron n, m y h. Entonces ahorita estamos hablando de n, ¿sale? Entonces n tiene que ver con potasio. N igual a potasio. Así de simple, en su mente. N potasio. ¿Sale? Bueno, ahora tau, en esta función, en este cambio de la conductancia de potasio, ¿sí? Que es una función exponencial, pues este ascenso de la función exponencial, pues lo regula tau, ¿verdad? O sea, dependiendo del valor de tau, crece más rápido, alcanza más rápido el valor máximo o más lento, ¿verdad? Entonces, bueno, partiendo de la ecuación diferencial original, la diferencia de n, estoy aquí, la diferencia de n con respecto del tiempo, ¿se acuerdan? Es la ecuación de reacción de primer orden. Vamos a llamarle ahora ecuación 1. Debí de haberla nombrado desde el principio, pero bueno, era esta. Era esta de acá. Vamos a ponerle aquí para que se quede grabado en su video. Ay, yo quiero. Es que ya me confundo entre estas. Esta es la famosa ecuación 1. Pero esta ecuación 1 en realidad pues, es la ecuación de reacción de primer orden. Bueno, entonces, esa ecuación 1, ¿sí? Que es esta de acá. Lo pongo así porque si no, ya vi que el puntito se pierde. Entonces, cambio de n con respecto del tiempo es igual a alfa n por 1 menos n menos beta n por n, ¿verdad? Si nosotros resolvemos la ecuación diferencial, ¿sí? En realidad, poniendo los límites de integración, no la vamos a resolver nosotros, pero se parece mucho, si lo hiciéramos, se parecería mucho a la que ya resolvimos, ¿se acuerdan? Con la ecuación diferencial de la carga del capacitor, pero este es un poquito diferente, pero tendrían, esta es la solución de la ecuación diferencial. No la vamos a resolver, pero ya se la doy aquí resuelta. Tendríamos que n es igual a n infinito menos el producto de n infinito menos n0, es decir, en el tiempo cero, ¿verdad? Por e a la menos t sobre tau n, ¿sí? ¿Sale? Entonces, esta ecuación, ¿sí? Esta función es que es la ecuación 2, vamos a llamarle aquí. Esta es la solución de la ecuación diferencial de primer orden para el caso de el fenómeno que queremos estudiar. ¿Y de dónde salen n infinito y n0? Pues se acuerdan que para resolver las ecuaciones diferenciales hay que integrar y de ahí vienen los límites de integración. Y los límites de integración pues están entre 0 y infinito, es decir, tenemos la conductancia en estado estable al final o cuando está al principio, en el tiempo cero, y entonces, bueno, pues tenemos estas probabilidades, ¿sí? En tiempo cero o en el tiempo infinito, y por eso podemos expresarlos en términos de esos valores, ¿verdad? ¿Qué son finalmente n infinito y n0? Pues son constantes, ¿verdad? Son constantes. Ok. Entonces ahora vamos a empezar a hacer un poquito de álgebra y de cálculo, ¿sí? Y vamos a resolver esta función. Vamos vamos a derivar esta función, ¿sí? Y entonces la derivada de esta función, es decir, el cambio de n con respecto del tiempo, ¿verdad? Es igual, pues a la derivada de n infinito, pero la derivada de n infinito decimos es una constante, entonces su derivada es 0, ¿verdad? Por eso lo pongo así. Su derivada es 0. Menos, pues la derivada de todo este término que está aquí, ¿verdad?
todo este término que está aquí. ¿Y cómo resuelvo la derivada de este término? ¿Se acuerdan? ¿Todos? Tenemos, pues, un producto, ¿verdad? O sea, es decir, tenemos n infinito menos n0 y tenemos e a la menos t sobre tau n. Es decir, un primer, lo voy a pintarrajear aquí. Tenemos aquí podemos llamarle a todo esto, le podemos llamar u, ¿verdad? Y a este segundo, ay, me falló aquí, u, y a todo esto le vamos a llamar b, ¿verdad? Entonces la derivada de un producto, ¿a qué es igual? O sea, la derivada con respecto, vamos a llamarle aquí de t, de este, porque el primero, acuérdense que ya, pum, se fue cuando lo derivamos. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cómo era la formulita? Es la derivada de la primera por la segunda más la u por la derivada de la segunda, ¿verdad? Aquí le pongo así como comita. ¿Verdad? Sí, así era, así podíamos derivar. Entonces, a ver, todos en su cuaderno es importante. Yo aquí lo tengo simplificado, pero quiero que ustedes lo hagan. Es un ejercicio para ustedes. ¿Sí? Entonces, la derivada de u, que en este caso es una constante, ¿cuánto es? 0. ¿Todos están de acuerdo? Es decir, la derivada de u, que en este caso era n infinito menos n0, o sea, todo esto que es una constante, pues es 0. Entonces, cualquier cosa 0 que multiplica b, que es todo esto de acá, pues va a ser 0. Entonces, todo este término se nos va, que es la primera parte. Entonces, todo se reduce a tener u, que es e a la menos t, e a la menos t sobre tau n, por la derivada de b, ¿verdad? Perdón, o u, que es este primer término, que está aquí, perdón, aquí está. Otra vez, este era u, ¿se acuerdan? Todos apúntenlo, vayan resolviendo. Voy para allá, vamos haciendo, ¿sale? Entonces, todo esto es u junto con su signo, ¿verdad? Por la derivada de b, ¿sí? Pero b era una exponencial. B, ¿sí? Es e a la menos t sobre tau n. Entonces necesitamos ahora derivar esto, ¿verdad? Y si nosotros tenemos vamos a ponerle otro, ya no e y u para que no se me confundan. Si ustedes tienen e elevado a la, ¿qué les gusta? E elevado a la v, bueno, no es w, no sé, no se ocupa mucho u y b, ¿sí? Si ustedes tienen e a la w y lo quieren derivar, ¿cuál es su derivada? ¿Se acuerdan? La formulita es la misma, e a la w por la derivada, ¿sí? Por la propia derivada de w, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto es como la formulita. Sí, sí, sí. Sí, porque lo que tenemos es e elevado a la algo, ¿no? O sea, e elevado a la algo, pues entonces, pues es la propia e elevado a lo que sea por la derivada de lo que está elevado, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos que si b, ¿sí? Que es, acuérdense, regresamos acá, tenemos que sacar u por la derivada de b. Háganlo todos, por favor. Resuélvanlo usando estas formulitas. Todos podrían tener de aquí este valor. Si alguien se acuerda. Si ahora tenemos entonces b, la derivada de b, pero b es e a la menos t sobre tau n,
Entonces, ¿qué es esto? La derivada de esto, ¿sí? Pues yo les propongo que sea e a la menos t sobre tau n, ¿verdad? Que era, por supuesto, e a la w, en este caso, e a la w. ¿Todos lo ven o no lo ven? Nada más tú. Allá en Zoom, ¿nadie lo ve? Sí. ¿Sí? ¿Aquí no? ¿Muchachos? Sí, dime. Ok. A ver, voy a borrar todo esto para que no me llene yo de cosas. Y voy a explicarlo de nuevo a todos. Todo esto. Bueno, lo de acá. ¿No, no quieren? Ah, sí, sí, sí. Voy a ponerlo, a ver, Todos tienen que hacerlo en su libreta al mismo tiempo, por favor. Sale. Vamos a hacerlo así. Entonces, a ver. Teníamos que teníamos esta función, repito todo, tenemos esta función, ¿sí? Esta función que es n igual a n infinito menos n0 por e a la menos t sobre tau n. Vamos a derivar respecto a t esta función, ¿sí? Entonces la derivada de n, como cambia n respecto de t, pues va a ser, pues entonces tenemos que derivar cada término por separado. La derivada de una constante es 0, entonces pues esto es 0, porque en infinito es 0. ¿De acuerdo? Menos la derivada de todo esto que está acá. ¿Sí? Pero todo esto, lo que yo le llamo todo esto, es un producto U por B. ¿Sí? U sería, aquí lo voy a anotar, para que todos lo tengan claro, U sería menos n infinito menos n0 y B sería e a la menos t sobre tau n. ¿Todos están de acuerdo hasta aquí? ¿Todos me están siguiendo hasta aquí? Nada, simplemente renombramos las cosas. Ahora, para sacar la derivada de un producto, usamos esta formulita. ¿Sí? La derivada de U por B más U por la derivada de B. ¿Sale? Entonces, esto U es una constante. Esto es una constante. Y la derivada de una constante es 0. Entonces, de aquí sacamos que U derivada es igual a 0. Entonces, pues cualquier cosa que multiplica 0, pues es tache. Ya. Ese término ni nos importa. Entonces, ese va a desaparecer. Ahora, más, seguimos. La segunda parte, para obtener la derivada, es U por la derivada de B, que está aquí. ¿Verdad? Pero U era todo esto. Aquí está. Vean, ya lo escribí, de una vez lo escribo. Aquí está. Otra vez, U. Y todo esto, entonces, todo esto de acá sería la derivada de B. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que todo eso es la derivada de B? Pues por esta formulita, es decir, si B es igual a E a la menos T sobre tau N, la derivada de B, ¿verdad? Es el mismo término, E a la menos T sobre tau N, por la derivada de lo que está arriba, ¿no? Menos T sobre tau N derivada, la derivada de eso. Y la derivada de eso es simplemente menos 1 sobre tau n. ¿Sale? ¿Qué es este término de acá?
Entonces, todo esto, la derivada de b es igual a e a la menos t sobre tau n por menos 1 sobre tau n. ¿Sale? Y esto, voy a poner una flechota fea, horrible aquí. Y que venga por acá, por acá, por acá. Es esto. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, si hacemos nosotros simplemente un poquito de, pues de álgebra y acomodamos las expresiones para que se vean más elegantes, pues vamos a tener esta ecuación 3, todos apúntenla por favor, la derivada de n con respecto a t, es decir, pasamos de acá para acá, es igual a n infinito menos n0, que era u, ¿se acuerdan? Por e a la menos t sobre tau n, sobre este tau n. Y estos dos signos negativos, vean, este de acá y este de acá, pues entonces como se pueden ir, digamos, entonces nos queda esta expresión que le llamamos ecuación 3. ¿Sale? ¿Perdón? Sí, cópienle. Vale, les doy un par de minutitos para copiar. ¿Sí? Entonces tienen ustedes ahora la solución de esa, la derivada, la ecuación 3 es la derivada de la función que resultó como solución de la ecuación diferencial, que es la ecuación de reacción de primer orden. Entonces, la ecuación 1 es la ecuación de reacción de primer orden. Su solución es esto que tenemos acá en asterisco. Cuando lo derivamos, ¿sí? Cuando lo derivamos respecto del tiempo, pues tenemos la ecuación 3, que lo único que nos dice es cómo cambia n respecto del tiempo, ¿sí? Y en donde tenemos ahora, te van a ver, pues expresada esa ecuación en términos de n infinito, n0 y tau n. ¿Por qué es importante? Porque n infinito, n0 y tau n son constantes que se pueden medir, ¿sí? Es decir, podemos medir las conductancias a partir de las corrientes y las taus a partir de la dinámica, ¿verdad? Las podemos medir con regla. Así, vamos a poner el 63%, ¿cuánto es tau n? ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien todos? ¿Allá en Zoom? ¿Siguen copiando? Sí, todo bien. No, ya acabé. ¿Siguen copiando? Ok. Y ahora vamos a hacer una competencia, así de rápido aquí. En Zoom va a ser el primero que alce la manita. Voy a dar 2 puntos. Uno a los de licenciatura y uno a los de posgrado. ¿Vale? El primero que me diga yo. Pero tendría yo que pasarle aquí. Ya tienen sus ecuaciones, ¿verdad? Voy a cambiar para que ya no lo vean. Bueno, todos aquí. Empiecen los que ya terminaron. Vamos a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1. ¿Sale? Vamos a sustituir la ecuación 2, acuérdense, en la ecuación 1. Es decir, a la ecuación 1, cada vez que vean n, pues le van a poner toda la expresión de n, ¿verdad? Y tienen que llegar todos a la ecuación 5. Entonces me lo tiene, el primero que aquí en la clase me lo ven a enseñar en su cuaderno, tiene un punto para el examen. Y el primero que me muestre en la cámara su cuaderno con la solución, tiene un punto para el examen. Acuérdense, tienen, si no nadie se lo gana, tienen 1 minuto. Son 4:49, el 4:50. 2 en 1, sale. Pero ustedes en su libreta, rápido. Voy a regresarme acá, para que no lo vean. Estamos, sale, para que no lo vean.
Sustituyan 2 en 1. Y tienen que tener la ecuación 5, que era, se les voy a pintar acá. Ah, ¿dónde está mi ecuación 5 en mis notitas? Ah, ¿dónde está? Aquí está la ecuación 5. Se les voy a poner aquí pintada la ecuación 5. Es álgebra de secundaria. Entonces, ok. Todos tienen que enseñarme, bueno, no todos, los que quieran un punto en menos de 30 segundos me tienen que enseñar esta ecuación 5 aquí. Los de Zoom manifiéstense porque no lo estoy viendo. Y díganme ya. Ese punto es bien importante ganárselo en este examen. Es donde más les va peor. Así es que, sí, ya pasaron 2 minutos. Ya. Los quiero aquí. Está facilísima, ándale. Está mal, no. No, no está mal. Te prometo que no está mal. Usted no sabe. Eso es la ecuación. Sí, todo eso. A ver, No, ya me imagino. ¿cómo que te dio pena? No, yo no. ¿Ya tienes? A ver, dale, dale. A ver, aquí ya tenemos a la primera, vamos a ver. No lo vayas a decir. ¿Qué es esto? Este es un 2. No, estás mal. Pues, ¿de dónde ves que está el 2 aquí? No hay 2. Estás mal en tus paréntesis. No, nadie se va a ganar este punto. Qué barbaridad. Llevan ya 2 minutos más. Ándele. Es súper sencillo. Nada más tienen que factorizar los términos adecuados. O sea, nada más lo escribimos así largas. No, no, no. Ahora reduzcanla factorizando. Miren, pueden factorizar alfa n por n infinito. Les va a dar algo interesante ahí. Tienen 2 términos que pueden factorizar. Es decir, simplemente sustituyan y lleguen a esta expresión que les estoy poniendo. Nada más hagan lo necesario para llegar a esta que estoy poniendo. Sí, a las 5. Sustituyan 2 en 1, como les dije, que tú lo hiciste bien con la sustitución. Ahora, esa primera expresión grandota tienes que llegar a esta. Tú ya estás muy cerca.
Dios de mi vida, qué desesperación. Ok, a ver. Voy a poner mi alarmita rápido. Va a sonar en algún momento. Ya, de plano. Nadie se ganó este punto. Bueno, vamos a ver. Regresamos. Vamos a ver. La adrenalina estuvo buena. Ahí va. Entonces, por favor, sigan esta secuencia, todos, para que la tengan ya bien. Borren todo lo que habían hecho. Entonces, la ecuación 1, cada vez que veamos n, pues ponemos la ecuación 2, toda la ecuación 2. ¿Sí? Entonces teníamos alfa n por 1, aquí está, menos n, pero n es todo esto, ¿se acuerdan? N infinito menos, entre paréntesis, n infinito menos n0 por e a la menos t sobre tau n. ¿Verdad? Menos beta n, está, beta n, por n, pero n otra vez es n infinito menos, entre paréntesis, n infinito menos n0 por e a la menos t sobre tau n. ¿Verdad? Y entonces, ahora, el segundo término, nada más el segundo término, podemos distribuir beta n. Beta, el primero quedó igual, miren, alfa n por 1 menos n infinito, vamos a concentrarnos en el segundo. Y ahora, beta n por n infinito, pues beta n infinito, más beta n, que este es menos beta n, entonces menos por menos es más, ¿verdad? Beta n que multiplica a todo esto, n infinito menos n0 por e a la menos t sobre tau. ¿Sí? Hasta ahí tal vez todos lo hicieron bien. ¿Sí?
¿No? Pues apúntenle, apúntenle. Entonces, todo el segundo término distribuyan esta beta n. Beta n por n infinito, pues aquí está, ¿no? Beta n por n infinito, pues aquí está, vean. Y beta n por todo este segundo término, pues aquí está. Beta n por todo este otro término grande. ¿No? ¿Hasta ahí vamos bien? Y ahora lo hacemos para el primer término. Entonces tenemos alfa n por 1, pues alfa n, aquí está. ¿Todos lo ven? Alfa n por n infinito, pues aquí está alfa n por n infinito. ¿Sí? Más, y ahora, alfa n por todo este término gigante. ¿Ya vieron? Alfa n por todo este término gigante, pues es alfa n por todo ese término gigante, que aquí ya lo pinté en azul. ¿Verdad? ¿Vale? Los dejo copiar. Tantito. ¿Van copiando los de Zoom también? Sí. ¿Sale? Y ahora. A comparación del examen pasado, ¿cómo va a estar? Pues después lo platicamos. Ahorita no lo he diseñado todavía. Vamos a diseñar cosas. No lo diseñé. ¿Ya? ¿Sale? O me espero todavía. Ya sé que está muy largo, entonces hay que pintar mucho. Pero simplemente es todos los términos, quiten los paréntesis, digamos, multipliquen lo que tengan que multiplicar. ¿Sí? Alfa n por 1, alfa n por n infinito, alfa n infinito, y alfa n por todo este término, pues alfa n por todo este término que está en azul. Y del otro lado es beta n por n infinito, pues aquí está beta n por n infinito, más beta n por todo este término, pues beta n por todo este término. Simplemente distribuimos y quitamos los corchetes y los paréntesis. ¿Vale? Excepto para el término grande, que es n infinito menos n0 por e a la menos t sobre tau. ¿Sí? ¿Listos? Ok, entonces ahora factoricen un n infinito, que aquí está pintado en rojo, n infinito, y simultáneamente factoricen todo este término que está en azul. O sea, es decir, el n infinito menos n0 por e a la menos t sobre tau n. ¿Sí? Si factorizan n infinito, pues van a tener un n infinito que multiplica a alfa n y beta n, ¿verdad? Aquí está. Es más, factoricen más bien un menos alfa, menos n infinito. ¿Sí? Un menos n infinito. Van a tener menos n infinito que multiplica a alfa n más beta n, que son estos dos que están aquí en rojo. Y es lo primero que tenemos acá. Pues se los voy a apuntar aquí. Cuando factorizan un menos n infinito, tienen todo este término de acá. ¿Sale? Es menos beta n, ¿verdad? No, porque factorizamos un menos n infinito. Menos n infinito. Entonces, queda alfa n más beta n. ¿Sí? ¿El alfa n también era negativo? Sí, porque aquí tenemos, fíjate, tenemos negativo. A ver, aquí tenemos negativo y aquí también tenemos negativo. ¿Sale? Ay, perdón. ¿Sí? Entonces, pues factorizamos el menos junto con el n infinito. Entonces les queda alfa n más beta. ¿Vale? Sí. Ahora, factorizamos el término grandote también.
¿no? El que está en azul, el que es n infinito menos n0 por e a la menos t sobre tau n, que aquí está. ¿Vean? Y pues eso está multiplicando a beta n y a alfa n. Entonces, pues todo ese término que multiplica a alfa n más beta n. ¿Sí? Y quedaba volando un término que era este primerito de acá, que era alfa n. ¿Sale? Díganme, por favor, que todos ya tienen la ecuación 5 pintarrajeada en su cuaderno. Sí, doctor. Muy bien. Muy bien. Y ahora, ¿se acuerdan de la ecuación 4? La deben de tener apuntada en su cuaderno, la ecuación 4. Ok. Sustituyan 4 en 5. La 5 ya la tienen ahí. Sustituyan 4 en 5. Aquí la voy a poner la 5. Aquí está la ecuación 5. Ahorita pongo la 4. La 4 era... La 4 era simplemente n infinito. Aquí lo voy a poner. Ay, no sé ni pintar si es papel, si es mi tablet. La ecuación 4 es n infinito igual a alfa n sobre la suma de alfa n más beta n. ¿Verdad? ¿Sale? Entonces ahora sustituyan 4 en 5. La ecuación 4 en la ecuación 5. O sea, esta 4 sustitúyanla acá. Entonces, cada vez que vean n infinito, ¿verdad? Cada vez que vean n infinito, pues pongan la ecuación, el valor de 4. En la ecuación 4, en la parte, en el denominador, viene alfa infinito. No, alfa, en la ecuación 4, no. Es alfa n. Más beta n. Entonces, rápido, último punto que voy a ofertar. El primero que me entregue la siguiente ecuación, que se va a llamar 6. Y la voy a poner aquí. La voy a poner en otro color. Ustedes vayanlo haciendo para ganarse ese punto. Entonces, ¿Qué dice la ecuación 4? alfa n entre alfa n más beta n. Sí, pero tienen que llegar a esta. Está más fácil. ¿A dónde tenemos que llegar? A la ecuación 6, que está en verde. Es la ecuación 6. Quien lo tenga, venga para acá. Cuando sustituyan 4 en 5, y manifiéstenselos de Zoom. Cuando sustituyan 4 en 5, tienen que llegar a la ecuación 6. Quien al hacer ese procedimiento me entregue la ecuación 6 en 2 minutos, entonces tiene un punto. N infinito menos n0 por e a la menos t sobre tau n, que multiplica a alfa n más beta n. N infinito es igual a alfa n entre alfa n más beta n.
Ay, no sé si parece, pero- A ver, aquí ya tenemos a una primera. Listo, tienes un punto. Gracias. Bien, ya aquí ya. A ver, en Zoom, todavía tienen chance. No, déjame poner. Quedan 5, 4. Se acabó, jóvenes. Bueno, ya. Pude dar un punto finalmente. Sale. Entonces, a ver, ¿cómo estaba el asunto? Vamos a ver cómo estaba el asunto. Aquí está. Ya sé que se volvió un relajo este pizarrón, pero eso pasa con estos cursos, ni modo. ¿Sale? Entonces, vean ustedes. Muy sencillo, ¿no? Entonces, tenían ustedes las 5, entonces, cada vez que vean alfa n, pues tenían que poner alfa n entre alfa n más beta n, ¿se acuerdan? Entonces, digo, esto es n infinito, es decir, lo voy a anotar aquí a un ladito. Todos ya lo tienen, supongo, pero n infinito es igual a alfa n entre la suma de alfa n más beta n. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues estaba n infinito, pues entonces tienen este término, ¿no? Aquí está. ¿Verdad? Y de por sí estaba multiplicando esta suma, alfa n más beta n. El otro término, ¿sí? Pues se quedó prácticamente igual, ¿verdad? Prácticamente igual. Es decir, no había que hacer tanto show. Y entonces podemos cancelar este numerador con este numerador. Denominador, nos quedaba alfa n con este menos alfa n con este más alfa n. Y pues ya, les quedaba este término. Era súper sencillo. Entonces, lo que muchos hicieron tal vez es sustituir este de acá. Entonces se volvió un relajo. ¿Sale? ¿Sí? ¿Quedó claro para todos? Era súper sencillo. No me gustan todos. Ah, pues. Ahora, pero sí queda, entonces, todos por favor. Entonces, menos n infinito, pero menos n infinito es menos alfa n entre alfa n más beta n. De por sí estaba multiplicando a alfa n más beta n. Aquí está. ¿Vean? Este es este. El segundo término se queda idéntico. Hasta acá se queda idéntico. Me voy a acordar de ti, me voy a acordar de ti. Y después, como aquí estos se cancelaban, este numerador con este denominador se cancelaban, este alfa n menos alfa n se cancela con este más alfa n y les queda solamente el término de en medio, ¿verdad? Que es esto de acá. N infinito menos n0 por e a la menos t sobre tau n, que multiplica a alfa n más beta n, y eso le llamamos ecuación 6. ¿Sale? Y ahora, último, aquí ya no doy puntos. Si igualamos la ecuación 3, ¿sí? Aquí está la ecuación 3, voy a ponerle un asterisco, que es lo mismo, es cómo cambia n con respecto de t, y la ecuación 6, que también es cómo cambia n con respecto de t, pues tenemos esto, ¿verdad? De este lado de la igualdad tenemos la ecuación 3, o sea, todo esto es la ecuación 3. Y todo este lado, pues es nuestra ecuación 6, ¿están de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Por qué no se sustituyó la n del segundo término? Sí, pues no era necesario. Pudimos haberlo hecho, pero se hubiera hecho un relajo. Era un truquillo ahí que por eso se enojó tu compañero. ¿Sale? Pero, ¿por qué antes no me queda todavía? No, simplemente no lo hicimos, nada más lo sustituimos en este n infinito
para reducir nada más lo redujimos un poquito, ¿sale? O sea, no todas las n's infinitos las sustituimos por la ecuación 4. Nada más esta de acá, la del primer término, y entonces de esa manera se redujo la expresión. Nada más. Es un truquito para reducir la expresión. ¿Sí? O sea, nos quedó más simplificada, digamos. ¿Sale? Ahora, si igualamos 3 con 6, ¿verdad? Pues estos dos términos se cancelan, o sea, el n infinito menos n0, están acá, ¿verdad? Porque en los dos casos se están multiplicando, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Ah, ok. Vamos, todo este término n infinito menos n0 por e a la menos t sobre tau n, todo ese pues está multiplicando, en un caso está multiplicando a alfa n más beta n y en el otro caso pues está en el numerador, ¿no? Entonces digamos que esto de acá, este término de acá de la ecuación 3, lo pasamos dividiendo para acá, pues se cancela, ¿verdad? Está en el numerador, pasa al denominador y se cancela, ¿verdad? Y entonces, de este lado solamente nos va a quedar 1 sobre tau n, y del otro lado, pues nada más nos va a quedar alfa n más beta n. ¿Están de acuerdo? Y de aquí entonces, si despejamos tau n, pues tau n es esta expresión que está acá. ¿Sí? ¿Todos en Zoom? ¿De acuerdísimo? ¿Todos lo tienen ya? Sí. Digo, cada quien sabe cómo ordenar sus libretas. Yo les recomiendo que en estos casos lo tengan bien ordenado. Y entonces, ahora tenemos una manera, todo esto que hicimos, que fue prácticamente el corazón de la clase, todo esto lo hicimos para poder calcular tau n en términos de alfa n más beta n. ¿Sí? Términos de alfa n más beta n. ¿Sí? Entonces recapitulo porque ya nos perdimos con tantas expresiones, tau n's, n's infinitos y no sé qué. Tenemos conductancias de potasio. Para cada paso de voltaje, es decir, para cada potencial de membrana, estas conductancias de potasio tienen este comportamiento, ¿sí? Es decir, van creciendo conforme crece el potencial de membrana, ¿sí? Y entonces podemos ahora cada una de estas conductancias normalizarlas. ¿Recuerdan? Respecto a la máxima. Todas las escalamos respecto a la máxima, ahora la máxima es 1, es decir, la probabilidad máxima de apertura de los canales de potasio, ¿sí? Y pues tiene este estado estable, pero para cada una de estas conductancias, desde la más pequeña hasta la más grande, cada una de estas tiene su tau, ¿sí? Y lo que observamos que es este tau, que es el tiempo en el cual se alcanza el valor máximo de la conductancia normalizada, ¿sí? Entonces tenemos una tau 1, una tau 2, una tau 3, una tau 4 y una tau n, ¿verdad? Está aquí. Entonces quiere decir que tau depende del voltaje que el voltaje que se establezca en la membrana. Para cada voltaje que se establece en la membrana en nuestro método de Voltage-Clamp, pues tenemos una tau particular. ¿Cómo cambia tau respecto al voltaje de membrana? Pues es esta curva que está acá. Tiene este pequeño piquito y después decrece, es decir, tau n
¿sí? Normalmente va decreciendo conforme aumenta el potencial de membrana. ¿Y qué le pasa a las Ns infinitas? A las Ns de estado estable, ¿verdad? Estas Ns que están acá, 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 acá. Pues conforme aumentamos el voltaje de la membrana, es decir, conforme el voltaje de la membrana aumenta, pues estas Ns infinito, que es esta curva creciente, que voy a tratar de pintar ahora así, aquí, esta curva, pues va creciendo de esta manera, ¿sí? Entonces, mientras tau n decrece, n infinito va creciendo, y esta es una imagen copia, por eso se ve así feota, del artículo de Hottin-Coxclay, ¿sí? Y lo que nos dice es que la probabilidad, por eso que lo quise poner, la probabilidad máxima, o sea, otra vez la n infinito, la probabilidad máxima de la apertura de estos canales de potasio, pues como ya sabíamos, depende del tiempo y la podemos nosotros graficar de esta manera, digo, depende del tiempo, depende de este voltaje, depende del voltaje. ¿Sí? Es decir, para cada paso de voltaje o para cada potencial de membrana, pues vamos a tener probabilidades máximas de apertura que van a ir cambiando. ¿Sí? Y las taus n, es decir, el tiempo en el que alcanzan ese máximo, gradualmente van disminuyendo, excepto por esta deflexión. ¿Sí? Este es el comportamiento de tau n y n infinito con respecto al potencial de membrana. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, cada vez que se suelta con una descarga por voltaje, cada vez va tardándose menos en alcanzar el 63% del valor máximo de la conductancia hasta que llega como a el tiempo mínimo y ya es ahí donde alcanza la N infinita. Ajá. Aquí lo vamos a dejar hoy. ¿Sale? Si no nos saturamos. Nos falta ver lo que le pasa al sodio. ¿Sale? Nos falta ver lo que le pasa al sodio. Esto fue el potasio. ¿Puede cambiar la diapositiva anterior? Ay. Ah. Ay, ya, te voy a hacer un relajo aquí. Perdón, ¿qué hago? ¿Lo ves en el video o qué? Ah, sale. Jóvenes de Zoom, ¿cómo vamos?